Gracias, profe. Por acá tenía saludos pendientes también de la gente que está conectada por Facebook. Doña Lourdes Galván está todos los días religiosamente. Ella es más puntual que yo, de hecho. Saludos, querida Lourdes. Desde Milán, nos escucha en Italia. Qué chévere, esos reportes de todos nuestros compatriotas que nos conmueven, la verdad. Bueno, a ver. Un pacto entre Lasso y Pachacutic. Bueno, ese pacto, si es que en realidad lo hubo, de hecho no me sorprendería, porque basta como un ejercicio de memoria, a pesar de que a ratos los ecuatorianos tenemos una memoria bastante frágil. Basta con trasladarnos al escenario del 14 y 15 de mayo del 2021, cuando la Asamblea Nacional tenía que elegir autoridades, para darnos cuenta de que un pacto, un acuerdo entre Pachacutic y Creo o el gobierno no es tan descabellado. Ya pactaron antes, lo pueden volver a hacer ahora y seguramente lo podrán hacer más adelante y no nos va a coger de sorpresa porque es algo que ya ha ocurrido. Resulta contradictorio, a ratos hasta un contrasentido, contra natura y demás, por cuestiones ideológicas. Entendería que sí, claro. Y en esa época no era solo el pacto con Pachacutic, sino también con la izquierda democrática y con ciertos sectores que en el discurso y en la campaña previa se querían acercar o se hacían pasar por progresistas. Ahora hay que también tratar de definir con mucha lucidez, precisión, exactitud, qué mismo es el progresismo, ¿no? Si el progresismo está más hacia la izquierda, está hacia el centro o está hacia la derecha, porque eh, y además es una discusión que le hemos tenido con algunos amigos cercanos sobre qué mismo es el progresismo. Y a ratos se convierte también en una palabra que trata de edulcorar para ya no llamarnos de izquierda, porque la izquierda genera resistencia en ciertos sectores del centro, ¿no? Y así por el estilo. Entonces también hay que buscar una definición precisa y exacta. Alguna vez creo que lo dijo y lo mencionó acá y coincidía con él precisamente sobre eso David Chávez. ¿Qué mismo es del progresismo, no? Pero ciertos sectores que se hacían pasar por progresistas también fueron parte de ese acuerdo en mayo del 2021 para elegir autoridades. Y ahí fue cuando, con el apoyo del gobierno y con el apoyo de Creo, pusieron a la señora Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, que ahora existan esta suerte de pacto para retirar la denuncia en un caso en contra de Aparicio Caicedo, de la señora Alexandra Vela, etcétera, del lado de Vanegas de Pachacutic, y por otro lado el gobierno nacional retirando las denuncias en contra de estos 5 asambleístas de Pachacutic. Creo que no nos debe coger como de sorpresa, sino más bien como la confirmación de que hay un ala de Pachacutic, porque tampoco creo que sean todos, ojo, porque en Pachacutic también ha habido posturas, además desde un principio, algo críticas de lo que es el gobierno del señor Lasso. Por ahí uno puede destacar las intervenciones de la señora Mireya Pazmiño, de la misma Patricia Sánchez, a ratos Mario Ruiz también ha sido bastante crítico, el mismo Darwin Pereira. Y claro, de otro lado tenemos, digamos, legisladores como el señor Vanegas, como la misma señora Zori y otros que de alguna forma han terminado siguiéndole el juego y haciéndole el juego al gobierno nacional y al presidente Lasso. Y esto tiene que ver también con
digamos, lo de fondo, y lo de fondo es en este momento el futuro y la suerte de al menos 3 vocales del Consejo de la Judicatura, que es el máximo organismo administrativo de la función judicial, que es, digamos, como el ente que se encarga de calificar, de designar, de seleccionar los jueces. Y ahí uno se da cuenta de cómo la justicia no ha escapado de seguir siendo motivo de pugna, de disputa de la política, en la política y con los políticos. Y esta disputa ocurre en un momento clave, como bien lo recuerda con una sola palabra don Carmelo González en la transmisión de Facebook. Esta pugna por controlar la justicia ocurre en un momento clave y que además nos da algunos elementos para comentarlos, para también analizarlos y sacar algunas conclusiones sobre lo manipuladores que son a ratos ciertos actores políticos en los discursos, ¿no? Y quizás vale la pena empezar por ahí. Carmelo decía Danubio. Y Danubio es un escandaloso caso de corrupción que se da en las aduanas, en donde se denuncia que venden y tarifan puestos que aparentemente cuestan o costarían millones de dólares. Y que hay gente que está dispuesta a pagar esos millones de dólares por ocupar esos puestos para obtener, me imagino yo también, millonarias ganancias a través del control de las aduanas en el Ecuador. Y ahí ustedes pueden sacar múltiples conclusiones con respecto de cómo puedes obtener esas millonarias ganancias controlando las aduanas. ¿Contrabando? Por ejemplo. O lo que es peor, y lo que hemos venido escuchando durante los últimos meses, tráfico de drogas, ¿no? Pero ustedes pueden ser todo lo mal pensados que quieran, así como yo también puedo ser muy mal pensado y decir, claro, si vas a pagar, como les decía el otro día, ¿no? 3 millones o 10 o 5 o el valor que fuera, para mí un puesto de trabajo no debe costar un solo centavo y tampoco nadie tiene que pagar por ese puesto de trabajo, o sea, tienes que ganártelo. Se supone además, si eres funcionario público, que estás capacitado, preparado y tienes las aptitudes para ejercer ese cargo. Ahora, si estás dispuesto a pagar 3 millones, 5, 10, 1, lo que sea que te hayan pedido por ese cargo, primero es la ratificación de que hay un escandaloso caso de corrupción. Y después, que si estás dispuesto a pagar 1 millón, 2, 3 o 10, estás dispuesto a ocupar ese cargo para sacar, no sé, 10 veces, 20 veces, 100 veces más de lo que pagaste por el puesto. Así de sencillo. Y claro, la pugna por controlar la justicia ocurre cuando empiezan a estallar también los casos de corrupción del actual gobierno. El más escandaloso, o uno de los más escandalosos, justamente es este denominado caso Danubio, que involucra además a personajes muy cercanos al presidente Lasso, no desde el punto de vista incluso político, sino me parece que hasta personal, ¿no? Porque los famosos ad honorem eran amigos de Lasso, son amigos de Lasso, son cercanos a Lasso, a su entorno personal, más allá de lo económico y lo político. Entonces, ustedes también saquen conclusiones con respecto de por qué quiere el gobierno seguir controlando la justicia y por qué los aliados del gobierno siguen defendiendo la judicatura y por qué no quieren que se toque la judicatura y por qué no quieren perder el control de ciertos juzgados y ciertos jueces en una coyuntura como esta, cuando empiezan a explotar casos de corrupción que involucran a personajes cercanos a Carondelet.
Creo que ahí tienen un primer elemento como para poder valorarlo, tomarlo en cuenta, en consideración sobre esta disputa alrededor y en torno al tema judicatura. Después, los discursos que suelen utilizar determinados actores políticos para manipular y manipular la realidad, manipular ciertos hechos, para incluso tratar de desvirtuar la verdad, para torcer la verdad. Y no se sorprendan ustedes cuando ingresen a redes sociales y se encuentren con mensajes en los que, por ejemplo, ahora, cuestionan, critican e incluso vinculan a Iván Saquicela con el correísmo. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece que es una torpeza de magnitudes universales pretender vincular a Saquicela con el correísmo o pretender etiquetar a Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, como un títere del correísmo, por un asunto fundamental. Saquicela fue parte de toda la estructura de justicia que montaron para sentenciar a Correa y para perseguir judicialmente a los correístas. Y que hoy pretendan personajes como Villavicencio e incluso algunos medios de comunicación y pasquines que funcionan como medios digitales, en donde redactan no con las manos sino con el hígado, pretendan vincular a Saquicela, a Iván Saquicela, con la Revolución Ciudadana. Pero eso es lo que han hecho durante un periodo bastante largo. Uno podría creer que durante los últimos 5 años, pero no es tan así. Esto tiene que ver con un periodo de más o menos 14, 15 años, en donde además a partir del boom de las dichosas redes sociales, puede aparecer cualquiera con un portal web, decir que es un medio digital y publicar cualquier cosa, o a través de las redes sociales también, ¿no? Abro mi cuenta, tengo un poco de seguidores, genero algo de influencia, de tendencias y empiezo a decir lo que se me ocurra. Como por ejemplo ahora decir que Iván Saquicela es correísta, o que Iván Saquicela es un títere del correísmo, lo cual a mí, desde todo punto de vista, me parece una absoluta torpeza. El problema es que hay gente que cree eso. El problema es que hay gente que cree eso. ¿Qué tenemos que hacer? Simple, o sea, hay que irnos un poquito para atrás, revisar, saber cuál es el recorrido, la historia, el papel que han jugado en la historia además más reciente estos personajes y darnos cuenta de que lo que están tratando hoy de publicitar no es verdad. Pero hay algo que me preocupa y mucho, y es lo que les mencionaba justamente ayer, que ahora la disputa es porque ¿quién es menos corrupto, no? Además una disputa totalmente ridícula. Y esto ocurre también en una coyuntura especial, porque yo les mencionaba la disputa por la judicatura y por la justicia cuando empiezan a explotar los casos de corrupción en contra del gobierno, o de este gobierno, del gobierno de Lasso. Casos de los cuales además el presidente Lasso no ha dicho una sola palabra. Y creo que, como todos, ustedes, nosotros estamos a la expectativa de que el presidente diga algo. Que salga a dar la cara, que responda qué es lo que ha pasado con los ad honorem, qué es lo que ha pasado con
todas las denuncias de presuntos casos de corrupción que hay en el actual gobierno. Que nos diga qué tan desinteresados resultaron todos estos filántropos que asumieron el rol de los ad honorem, que no cobraban supuestamente sueldo, pero que entraron a hacer negocios, como denunciaba en este espacio hace algunos días atrás la legisladora Luisa González, refiriéndose a algunos que tenían intereses en temas turísticos, en temas vinculados con la salud, farmacéuticas, operadoras turísticas, etcétera. El tema de las aduanas con el señor Pons y así por el estilo. Pero no se ha escuchado nada del presidente. Lo único que hizo fue lavarse las manos, emitiendo un decreto mediante el cual se eliminan todas estas figuras de los ad honorem. ¿Y se acuerdan con qué cantaletas llegaron todos estos personajes? Llegaron diciéndonos, es que como son empresarios, prominentes empresarios, acaudalados empresarios, emprendedores que toda la vida se dedicaron a trabajar desde los 14 años, y de los 15 y no sé qué, y como hicieron fortuna por la vía correcta, ya no necesitan robar, ya, todo ese framing construyeron, ¿no? Y resulta que llegaron a hacer negocios. Y la mejor salida que ha adoptado el presidente Lasso es el silencio, no decir nada, no responderle al país. Y claro, salvo excepciones, en donde estamos permanentemente diciéndole, presidente, dé la cara, salvo excepciones, el resto de la opinión pública y los grandes medios optan por guardar silencio. Y optan justamente por el silencio porque fueron parte de la plataforma mediática que apoyó, que impulsó y que alentó la campaña política de Guillermo Lasso. E indudablemente, más allá de el error que cometieron, que no lo van a aceptar nunca, por supuesto, porque además es asumir que tomaron y que adoptaron una postura política. Y los medios de este país, no, los medios de este país son libres y son independientes. Y los periodistas de este país son libres e independientes. Y viven con esa cantaleta también, engañándole a la gente, cuando está a la luz de la verdad, de la historia además de este país, que tomaron y adoptaron una postura política y partidista. Y que tiene que ver además con no solo el hecho de haber apoyado a Lasso porque creían en él. ¿Ya? Estoy seguro que todos los medios que apoyaron a Lasso creían en él, confiaban en él. ¿Ya? Y está bien. Pero también estuvieron ahí motivados por la bronca, por el odio, por la revancha, por la venganza. Esa venganza que hoy, digamos, y esa bronca y esas actitudes que a ratos terminan incluso siendo medio irracionales, que ahora se expresan en programas que se hacen en cantinas, en donde personas alcoholizadas ya no hablan de si Correa fue buen o mal gobernante, porque además el famoso discurso con todos los escándalos de corrupción que les han explotado en la cara a su gobierno, ya no hablan ni de la corrupción, del correísmo ni nada, porque ya se agotó eso. Ahora han tenido que recurrir a temas personales, y como yo le mencionaba hace unos días acá al parlamentario andino Virgilio Hernández, temas que tienen que ver con lo más íntimo de una persona, como la sexualidad del expresidente Correa, para tratar de denostarlo, desprestigiarlo, deslegitimarlo, agredirlo, insultarlo. Yo no voy a usar jamás este espacio, estos micrófonos, estas cámaras, para referirme a la situación de salud del presidente Lasso. Que yo veo que está muy deteriorada y que como ser humano, sobre todas las cosas,
Espero que logre reponerse de esa situación el presidente Lazo, pero yo no me voy a referir sobre eso. Y a partir de eso no voy a hablar de su vida íntima para tratar de afectar su imagen. Vamos a hablar de que lidera un mal gobierno. Vamos a hablar de que no estaba preparado para asumir el reto que implica gobernar este país, que tiene una infinidad de problemas, que a ratos parece que es ingobernable el Ecuador, pero que durante 10 años parecía que era un país viable, en donde hubo estabilidad, no solo política, sino también económica. Como lo decía el propio doctor Gilbert, ¿no? El propietario o gerente de la clínica Guayaquil, me parece que es, o de la clínica Kennedy, no recuerdo bien, sobrino de Febres Cordero, concejal social cristiano, ayer dijo que con Correa estábamos mejor porque a los prestadores externos de salud el gobierno de Correa les tenía al día, que había un atraso mínimo, decía él, porque estaban al día. O sea, hablen de eso, pero no se metan a hablar de los temas que tienen que ver con la intimidad de las personas. Y yo no le voy a defender a Correa por el uso de una palabra que tuvo él al momento de responder las agresiones. Sabrá por qué lo hizo, pero creo que también todo tiene un límite, ¿no? Y cuando se refieren a Correa, ustedes habrán escuchado muchas veces hablar del círculo rosa, ver palabras como mameluco, por ejemplo, como tendencia en redes sociales, corrupto, prófugo, y así. Recordarán también que en algún momento, para atacar a Correa, se metieron con una de sus hijas. Y creo que esas cosas tienen límites. Esas cosas tienen límites. Y solapados por la famosa libertad de expresión, medios de comunicación y periodistas en este país, o militantes del lacismo que se hacen pasar y se disfrazan de periodistas, se han dedicado a atacar a Correa con vascosidades como las que hemos visto en las últimas 2 semanas. Hoy les hablo de Correa, porque además son programas y periodistas que han ganado fama e incluso hasta fortuna hablando de Correa todos los días, en todos sus programas. Pero si mañana hacen lo mismo con cualquier otra persona, incluido uno de ustedes, ustedes me van a ver a mí criticando eso. Critican a Correa por si fue o no un buen o mal presidente, un buen o mal político, un buen o mal líder, pero no demuestren sus bajezas. Que la respuesta de Correa estuvo mal porque utilizó una palabra, que esa es una ofensa para las minorías y de tales. Cada uno tiene su opinión con respecto a eso. Pero yo sí les planteo que la libertad de expresión debe tener un límite. Imagínense que a ustedes durante 15 años un grupo de gente se pare al frente de su casa y se dedique a insultarlos todos los días. ¿Ustedes van a seguir aguantando eso? Y repito para cerrar el comentario. Hoy pasa con Correa, eso. Mañana puede pasar con quien sea. Y me van a tener a mí criticando exactamente lo mismo. Criticando exactamente lo mismo.
7:33 en la mañana. Por ahí me decían que nosotros tenemos atrasado el reloj. 3 minutos, no creo, porque estamos puntualitos, ¿no? Sí. Muy bien, le mando un abrazo, profe. Nos volvemos. Ah, y una cosa adicional, una cosa adicional. Es lamentable, es triste ver que personas vinculadas con la cultura, con el cine, con el arte, con la música, se presten para hablar huevadas. 7:33, profe, nos vemos mañana.